Desmontando. Charla que se celebró en el pequeño cine estudio de Madrid el pasado 31 de mayo de 2025 con Ana Faf de ACMAC en torno al montaje de la película Alcarràs de Carla Simón. Desmontando. Una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Una ventana abierta al universo de las montadoras y montadores para conocer de primera mano el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla. Hoy, para ayudarnos a hacer un poco más visible lo invisible, ayudarnos a asir un poco lo inasible, Sergio Vega, AMAE, moderador. ha venido Ana Faf desde Barcelona para hablar con nosotros después de la peli. Bueno, pare, lo que la carta diu molt clar és que a final d'estiu s'ha de deixar les terres i punt, i no hi ha més. I ja està. Ana Faf ha focalizado su trabajo de montadora en el cine independiente. Ha trabajado con cineastas como Carla Simón, Adrià Or, Meritxell Colell, Carolina Estudillo, Chema García Ibarra, Laura Herrero Garbín, Clara Roquet, Víctor Iriarte o Elena López Riera. Muchas de las películas que ha montado han tenido un gran recorrido en festivales internacionales, destacando el Oso de Oro obtenido en la Berlinale con Alcarràs o el reciente estreno de Romería en la sección oficial del Festival de Cannes. Esta última montada junto a Sergio Jiménez. Su trabajo ha sido reconocido con 2 premios Gaudí, nominaciones a los premios Goya, entre otras, o focos en sus trabajos en diversos festivales internacionales. Compagina el trabajo de montadora con la enseñanza, siendo profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra e impartiendo clases o talleres en diversos centros nacionales e internacionales como la SCA, la Universidad Autónoma, Masterfriend y muchos otros. Como realizadora, forma parte del colectivo Dos Topos, junto a la montadora Ariadna Rivas, con quien también comparten un proyecto de docencia vinculado al montaje con la expresión corporal. Una de las cosas que te quería preguntar, Ana, era sobre todo que, bueno, viendo que has trabajado con Carla y con otros directores, has continuado trabajando en varios proyectos, ¿no? Y me gustaría saber cuándo entras tú en un proyecto y se ha evolucionado a lo largo de todos esos trabajos. O sea, me refiero a que sí, entras cuando se ha rodado, antes de rodaje, o dónde. Bueno, buenas tardes primero. Ana Faf, AMAC, montadora. Gracias a todos por venir y espero que hayáis disfrutado de la película. Yo siempre lo que pienso es que como nuestro trabajo tiene mucho que ver con un acompañamiento muy fuerte a, ¿no?, los directores y directoras con quienes estamos trabajando, yo creo que eso no lo decido yo, sino que normalmente dejo que lo decidan más los directores o directoras, ¿no? Según las necesidades que tengan. O sea, por ejemplo, yo ahí con Carla, en este caso, solemos empezar a trabajar, no es como empezar a trabajar de manera muy intensa, pero sí que yo suelo leer más de una versión de guión. Luego, por ejemplo, esto lo hicimos por primera vez en Alcarràs, pero lo hemos repetido ahora, por ejemplo, en Romería y demás, que es previo, justo cuando están empezando la preproducción de la película, hacemos una semana entera bastante intensiva de lectura de guión con los diferentes departamentos, y eso suele ser también como bastante interesante, porque es algo que es muy común hacerlo en la preproducción con todos los departamentos de rodaje, pero muy pocas veces se invita a montaje a este tipo de lecturas de guión, que no es una lectura de guión de una tarde, es una lectura de guión de una semana entera, ¿no? O sea, pudiendo entrar secuencia a secuencia a valorar pues cuáles son las cuestiones que interfieren ahí desde cada uno de los departamentos. Luego, por ejemplo, durante el rodaje, pues eso ya es algo como, ¿no?, que suele ser como un poco más común, pero también estoy como teniendo conversaciones bastante como mínimo cada semana, generalmente con Carla o con otros departamentos durante el proceso de rodaje. Y luego ya, pues evidentemente, cuando entra en proceso de montaje, pues ya es. Pero este es el caso, por ejemplo, de Carla, ¿no? Hay otros directores con los que mi vinculación es diferente. O sea, por ejemplo, con Meritxell Colell, de la que has hablado, ella es directora y también montadora, y Meritxell Colell generalmente no quiere que yo sepa prácticamente nada de la película hasta que vea el material en bruto. Entonces, para ella es más importante que yo llegue a la sala de montaje totalmente virgen y que pueda empezar a ver el bruto con ella en la sala y que yo le pueda transmitir
qué es lo que a mí me provoca ese bruto, ¿no? O como Adrián Or, que está ahora mismo sentándose aquí. Con Adrián también es otro tipo de trabajo porque, o sea, Adrián normalmente suele estar rodando sus películas a lo largo de 4 o 5 años, entonces el montaje se alarga esos 4 o 5 años, ¿no? Generalmente, o sea, él rueda y después a veces hablamos antes de rodar, a veces no, y después de rodar montamos, al año siguiente vuelve a rodar, volvemos a montar, vuelve a rodar, volvemos a montar. Entonces, no, pues es según las necesidades de cada película y de cada director o directora. Sí, o sea, que no es algo que simplemente es como se rueda y se monta, sino que es algo mucho más fluido. Y hablando un poco en concreto ya de la película de Alcarrás, ¿no? O sea, yo creo que viéndola, la verdad que es un reto de montaje. Un poco lo comentábamos antes, ¿no? Te decía, ¿no? Que la película parece un poco un thriller, un poco en el sentido que es una película muy de miradas, muy de información que no se da, o sea, o se da de una manera muy sesgada. Hay un punto que es un poco como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? De esta familia que le anuncian que es el último verano que va a tener estas tierras, que en cierto modo, desde yo creo la primera escena, sabes que lo que va a pasar al final, en ese sentido, entonces no tiene el suspense del thriller de qué va a pasar, pero a la vez hay una gran tensión, ¿no? Entonces, yo creo que es una peli que es un reto. Yo creo que venía del guión, obviamente, construir esa estructura, pero que algo que yo creo que habréis heredado mucho en el montaje. Entonces, sí, que podrías hablar un poco de eso. O sea, Sí, o sea, me hace mucha ilusión que veas la película como un thriller y que la hayas podido ver desde esta manera, porque realmente con Carla hablábamos muchísimo de... O sea, igual no utilizábamos la palabra thriller, pero sí que para nosotras era como muy importante que hubiese como cierta trepidancia, ¿no? Y ahora posiblemente casi todos diríais, pues así con el ojo de decir, ¿cómo que trepidancia? Pero sí, para nosotras había una cierta trepidancia, ¿no? En la manera de trabajar la estructura, la narrativa, cómo íbamos ¿no? acompañando a los personajes a lo largo de la película, aunque evidentemente no es un ritmo de thriller, ¿no? Pero sí que para nosotras era esto, era como muy importante que la energía que subyace a lo largo de la película se estuviese manteniendo viva todo el rato, ¿no? Que eso supongo que podrías decir, bueno, pues en todas las películas, bueno, pues o no, ¿no? O sea, no, depende pero mucho de lo que se busque, ¿no? Pero a la vez es que lo has explicado como muy bien, ¿no? Tiene esta otra parte que al ser una crónica de una muerte anunciada, tú nunca estás pensando ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque es esto, desde el principio ya sabemos que van a perder las tierras y esto es algo que nos interesaba, es una propuesta totalmente de guión, pero que luego nos afectó mucho a cómo trabajar el montaje, ¿no? Porque es una película en la que si tú dices, vale, si tú desde el principio sabes lo que va a pasar, eso a nosotras en el montaje, ¿no? Nos liberaba de tener que explicar, ¿no? Ese qué es lo que va a pasar para poder centrarnos en cómo vive cada uno de los personajes esa pérdida, ¿no? O sea, cómo cada uno de ellos se enfrenta a esa situación determinada. Entonces, esta como doble parte, lo que nos dimos cuenta en montaje es que la película la podíamos dividir como un poco como en dos mitades, ¿no? O sea, toda la primera parte que llega como hasta la secuencia de la cargolada, ¿no? Que es la caracolada que hacen la comida familiar, y toda la parte de después. Que l'agafa una romanesa, com a pinyol, també. Bueno, mira, si no hem de passar bé... Però diu moltes derrotades. Ragonant. Y un poco lo que nos fuimos dando cuenta era que era como muy importante dejar muy establecido todo lo que era el conflicto familiar en toda esa primera parte de la película, que evidentemente hay algo que ya venía de guión, ¿eh? La película empieza con esa secuencia de los papeles en la que ya se establece, vale, pues hay este conflicto familiar, se van a perder estas tierras, para luego justamente, ¿no? Poder vivir el cómo. Pero sí que es verdad que había como como todos esos entresijos entre una parte de la familia que se van con el piñón, los otros que no. Entonces lo que nos dimos cuenta era que toda esta primera parte teníamos como que hacerla, condensarla lo máximo posible y centrarnos mucho en la resolución del conflicto para luego liberarnos aún más en toda esa segunda parte, o sea, liberar como a cada uno de los personajes. Entonces, un poco la sensación era que en la primera parte nos funcionaba muy bien todo lo que era más colectivo y más coral y más relacionado con el conflicto general, y en la segunda parte nos funcionaba como mucho más lo individual, ¿no? O sea, cómo cada uno transita. Y entonces allí tuvimos que hacer como apretar un poquito en ese sentido, ¿no? O sea, como toda la primera parte
igual la parte individual, pasar un poco más rápido para focalizarnos más en lo colectivo, en lo familiar y en lo que tenía que ver con el conflicto, y en la segunda parte así ya nos podíamos como deleitar un poco más con cada uno de los personajes, que al final, o sea, un poco lo que también lo que nos interesaba mucho de esa segunda parte justamente es la torpeza, ¿no?, emocional con la que cada uno vive esa situación, ¿no? Es como que todos la están sufriendo, pero no consiguen ver al otro, y es algo también es lo que hace como los personajes como muy humanos, ¿no? Es decir, cada uno intenta gestionar su manera de enfrentarse a esa situación y a ese problema, pero a la vez no está, es como un poco incapaz de ver a la persona que tiene al lado, y al final Marina es la única que sí que está como viendo un poco como al resto de los personajes Marina es la protagonista de Romería, ahora me he ido, y Mariona al final es un poco como los ojos, podríamos decir, de Carla, ¿no? O sea, como de la directora respecto a la familia. Te quería comentar antes un poco también sobre lo que es la mezcla de registros, ¿no? Porque hay un punto que la película quiere ser... Bueno, es obviamente una ficción, pero hay un registro muy documental, muy improvisado. Yo creo que es como lidiar con esos dos lenguajes, ¿no? Del más de ficción, el documental, y sobre todo con las improvisaciones, ¿no? Como esculpir las actuaciones, sobre todo con actores que creo que eran amateur algunos, o que todos son... Bueno, no, actores amateurs no, directamente son actores naturales, que van con el roca, no son actores profesionales. ¿Cómo trabajaste entonces ese naturalismo o con qué te chocaste fundamentalmente? O sea, Pues esto posiblemente fue el gran trabajo de montaje de esta película, que es bastante... O sea, al final yo creo que es un poco el tono sobre todo de las dos primeras películas de Carla, ¿no? Que son películas muy escritas. O sea, El Carras es una película absolutamente escrita, cuando mucha gente, no, medio documental, no, cero documental, no hay nada documental en la película. O sea, están súper escritas, o sea, están absolutamente escritas las películas, sí. O sea, el guión está muy escrito, está muy trabajado. Pero la improvisación viene del diálogo o de... Bueno, es que en verdad no hay tantísima improvisación. Vale. O sea, hay improvisación, pero es como lo explico. O sea, al final para Carla, justamente, y ese es el reto y la contradicción, ¿no? La manera de hacer su cine, que justamente ella busca que todo lo que pasa delante de la cámara parezca que esté pasando como de manera fortuita o de manera casual o como si no estuviese preparado, pero a la vez está todo súper preparado y está todo súper escrito. Entonces ahí es como complicado, ¿no? Porque tú intentas que todo pase de manera totalmente natural, pero en verdad o sea, Carla es ultra controladora, ¿no? Y lo tiene todo, o sea, marcadísimo, la puesta en escena prácticamente no en todas las escenas, pero sí que hay una puesta en escena bastante marcada, hay unos diálogos bastante marcados. Sobre todo, por ejemplo, el punto de vista, ¿no? El punto de vista en esta película era importantísimo que estuviese súper bien establecido desde rodaje, e incluso en algunos momentos a medio de rodaje habíamos hablado, porque se ponía en duda, durante el propio proceso se ponía en duda, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que nos encontramos en la sala de montaje era justamente que realmente las imágenes estuviesen cargadas de esa vitalidad y de esa vida y de esa espontaneidad. Había muchísimos momentos que veíamos los brutos y era, ostras, está súper colocado, está rígido, o sea, realmente es muy difícil encontrar como esa espontaneidad todo el rato, y cuando además estás trabajando con actores no profesionales en secuencias corales en las que hay una coreografía, era bastante complicado. Entonces en montaje hubo un trabajo muy exhaustivo justamente de ir capturando esos momentitos que respiraban, ¿no? Como toda esa vitalidad, como esa vida. Incluso durante el proceso de montaje con Carla poníamos en duda, decir, ostras, ¿conseguiremos que toda la película tenga este tono de vitalidad, de espontaneidad, de frescura, sin que se sienta que está colocado, sin que se sienta que está una puesta en escena planificada? O sea, fue como de los grandes retos. Y con las interpretaciones un poco lo mismo, ¿no? O sea, siempre era como ir buscando como esos momentos que respire, como que al final yo creo que es un poco lo que buscamos casi siempre en las películas, ¿no? Esos momentos que respiren verdad, que en cada película es dentro de un código diferente, ¿no? O sea, en este caso, pues esa verdad tenía que ver con imágenes cargadas de vida, con una cierta imperfección, ¿no? O sea, muchas veces cuando veíamos los planos muy compuestos se siente demasiado compuesto, pues no, vamos a buscar uno que no esté tan compuesto.
texto, o uno que de repente igual haya como una cierta error, ¿no? O sea, como ciertos errores que justamente hagan que se sienta como esa naturalidad, ¿no? O esa búsqueda como un poco de lo real que pueda despertar en esa imagen, aunque esté como muy como muy escrito. Y sí que es verdad que en la manera de trabajar hay algunas secuencias que sí que estaban, pues esto como de manera como bastante rigurosa, pensadas, tanto la puesta en escena como los diálogos, y había otras secuencias en las que sí que dejaba un poco más de... O sea, había las dos tipologías de secuencia, como secuencias que estaban realmente muy, muy marcadas y otras en las que igual estaba muy marcado el texto a nivel de decir, vale, tenéis que hablar de esto, pero no literal. Decir, vale, vais a hablar sobre esto y tenéis que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tenéis que dejar como estos conceptos claros, pero decirlo un poco a vuestra manera, con vuestras frases. Había algunos momentos, pues por ejemplo, la secuencia, me acuerdo, porque esta fue una bastante complicada de montar, la secuencia en la que Mariona y el Padrí están cogiendo higos y hablan un poco de la historia de la familia. Pues esta secuencia, el diálogo era muchísimo más largo de lo que al final se quedó. Saps què va plantar a Figuera? Sí, els pinyols. La va plantar. Ja m'ho has dit alguna vegada. Fa molts anys això, que va plantar. Els pinyols són alimenticios de Figuera per la guerra. Y en esta secuencia era súper difícil que dijesen todo ese diálogo literal. Pues era, vale, tenéis las ideas más o menos de lo que tenéis que hablar, ir hablando, ir cogiendo higos y entonces ahí sí que eran pues mucho material y ir capturando de manera como, aquí sí que como un poco más improvisada, ¿no? Sí, no, o sea, de hecho, viendo, o sea, esas escenas, me preguntaba a veces si había dos cámaras o una, ¿no? Porque en cierto modo, para captar esa naturalidad, en cierto modo, y no tener que volver a repetirla, usar dos cámaras hubiera sido un poco una opción, pero tú me dices que no, o sea, que siempre, o sea, Cámara. hay una cámara de... porque, por ejemplo, la escena también de los caracoles, ¿no? Que yo creo que es bastante emblemática, ¿no? De, o sea, cómo consigues, en cierto modo, si están, entre comillas, improvisando, cómo consigues desde cada ángulo que cada improvisación va a ser diferente, incluso cómo construir esas... Es que no está improvisada. Es que no está... Ah, bueno, pues háblanos de claro, o sea, estaba muy medida de diálogo, de... Claro, O sea, sí que es esto, que de repente igual, o sea, justamente es lo que se busca es que no tienes que decir el texto ultra literalmente. O sea, sí que de repente le puedes decir, pásame la lioli, pues se lo dices, pero no es una improvisación. O sea, hay un diálogo muy escrito y de hecho en esta secuencia lo que fue un poco complicado en montaje es que, pues evidentemente se hicieron, bueno, muchísimas tomas por el plano general, el plano de un lado, el plano del otro, el plano de cada uno de los personajes. Y entonces, al principio, todo el material estaba súper vivo y justamente lo que buscábamos en montaje era, pues eso, ¿no? Buscar que tuviese como ese vivo y que de repente, pues uno habla con la comida en la boca, el otro no sé qué, que gesticulen con energía. O sea, siempre como buscar mucho esa energía, ¿no? Esa cosa como caótica que tiene pues la vida familiar cuando las familias son muy grandes, ¿no? Sí, lo retire sí, tota la família a Barcelona. Porta la botella, dona, que no sortiràs aquí. Que no, home, que no soc manca, tira. No en sortiràs, dona la botella. Ja no hay. Chato. No hi haurà gelata. Mariona, un gruix. Bueno, soc manca. Y el problema fue que los últimos que grabaron llevaban ya pues tantísimas tomas que la energía, o sea, no tenían ningún tipo de energía, o sea, ya era como que cogían el caracol como de, o sea, estoy que ya no puedo comerme un caracol más, o sea, comían la lechuga así como de, con una cara horrible, entonces era como intentar sacar de los últimos que habían rodado, de los últimos personajes, los momentitos que tuviesen más brillo, más espontaneidad y que se les viese como con energía, pero que es que ya no la tenían, o sea, estaban que ya no podían más de repetir una y otra vez todo. Pero bueno, esto, o sea, pasa mucho como... No, claro, por eso pensaba que digo, a lo mejor la opción de una multicámara a lo mejor hubiera ayudado a eso de... Yo vi una charla de Carla hace mucho tiempo que dio aquí en Madrid y sé que hablaba de lo de... Mostró un montón de vídeos con los actores de Alcarràs también de cosas en plan de todo el trabajo que hay previo y todo lo que había hecho y sé a lo que te refieres porque era como, wow, se ha tirado aquí 4 meses trabajando y esto no es nada improvisado. O sea, No. Mira, yo al ayudante, que en esta película fue Celeste Barria, no le pido que clasifique el material porque o sea, esto me lo suelo hacer generalmente yo y además, bueno, yo empecé a trabajar con ayudante un poco tarde por el tipo de cine bastante independiente que he hecho y sobre todo porque, bueno, las producciones muchas veces pues no te daban opción, que es algo que, bueno, desde que empiezas a trabajar en ayudante dices, por favor, nunca más sin, no. Y evidentemente ahora ya hace tiempo que trabajo siempre con ayudante, pero sí que yo tengo como un poco, igual que mucha otra gente, pero tengo como esta costumbre de
pues verme todo el material bruto siempre, todo, no dejo nada, me lo organizo yo, o sea, no me lo organizo en organización dentro del hábito, pero sí que la organización para luego montar eso me lo hago yo y demás. Pero lo que sí que hizo Celeste, que esto es súper útil, es el tableteado de diálogos solo. Yo de tableteado de secuencias y de gestos y de tal no me hago, pero de diálogos sí, porque luego, por ejemplo, justamente para trabajar todas las interpretaciones y más en esta película, que son actores naturales, bueno, algo que los que sois montadores ya lo sabéis, que lo hacemos constantemente, que es doblar a los actores con sus propias tomas, ¿no? Entonces ahí, o sea, eso ahí, todo y más. Entonces casi siempre era como, vale, pues no, pues cogemos la secuencia o sea, la toma que nos gusta más a nivel, pues a nivel de dinámica, de energía, de cómo están los actores, la cámara, pero luego, bueno, y de interpretación, por supuesto, pero luego, por ejemplo, hay muchísimo doblaje cogiendo pues diálogos de muchísimas otras tomas, y luego también hay como un trabajo muy, muy, muy grande de off, ¿no? Y sobre todo también al ser una película tan coral, hay muchísimo que está en off, o sea, porque muchas veces es como que estamos con quién está recibiendo, ¿no? O sea, dentro de la situación coral o de la situación determinada, que esta era la gran decisión a nivel de punto de vista, ¿no? Vale, esta situación afecta a todos los de la familia, pero desde quién la vivimos nosotros, ¿no? Entonces, esta focalización del punto de vista dentro de la coralidad también nos permitía muchísimo trabajo de diálogo en off. Y entonces eso también hay muchísimo diálogo construido en off y tableteado de diálogos ahí, pues es como súper importante. No, justo te iba a preguntar ahora también del fuera de campo y del off, ¿no? Que en cierto modo también la puesta en la película como la primera escena, ¿no? Cuando descubre la excavadora, donde vemos muchas veces eso, donde tenemos un sonido de otra cosa y tenemos a personajes que miran fuera de campo, pero lo que ellos ven, ¿no? O sea, es algo que se hace a lo largo de la película, entonces era cuánto lo potenciasteis ese montaje o cuánto venía un poco planificado esa idea, ese trabajo del off, o sea, de... Uy, ahora no sé decirte cuánto de un lado y cuánto del otro, pero bueno, evidentemente, o sea, no sé, es que yo creo que o sea, Carla, por ejemplo, sí que en su planteamiento de trabajo, pues para ella es importante, ¿no? Evidentemente el sonido, el off, totalmente. Y quizás más que o sea, quizás ya esta idea de focalizar en el punto de vista, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, eso en la semana de lectura de guión que hicimos, trabajamos mucho sobre desde qué punto de vista vamos a ver, ¿no? Cada una de las secuencias. Eso automáticamente ya nos marcaba, ¿no? Como un cierto trabajo de, vale, estamos con tal personaje y a nivel de punto de vista trabajar esto. O sea, por estar rodado, ahora tendría que hacer memoria y pensar la película desde ahí, pero no es que estuviese rodado decir, vale, pues rodo esto y todo lo otro lo dejo en off, sino que realmente son decisiones que tú tienes el material y luego en montaje trabajamos desde este off. Pero no creo que sea una cosa exclusiva del montaje, creo que es algo que viene de la planificación, pero luego en montaje decides, ¿no? Un poco cómo vas dosificando, cómo dejas el off. O sea, por ejemplo, hablabas de la primera escena de la CIA. Sí, o sea, que no ves la excavadora hasta... Claro, o sea, esto, por ejemplo, sí que, pues, en el material que había, plano general de inicio de la situación de los niños, no sé qué, el plano de la grúa, tal, los niños movían la grúa, y esto, por ejemplo, sí que decidimos en montaje no poner el plano general, empezar desde dentro de los niños, no ver la grúa hasta el final. Mariona, aquí hi ha una grua al pantà. Com una grua? Sí, una grua enorme, sí. Però per què? O sea, esto sí que fue, por ejemplo, una decisión de montaje. Entonces, Claro, pero no es que sea... comentabas, creo que, bueno, luego lo introduzco, pero como la dificultad de poner planos generales en la película, ¿no? De usarlos o por qué no funcionaban, o sea, de... Sí, o sea, esto, bueno, sí, eso comentamos, pero sí, yo con esta película había como todo un trabajo, ¿no? Pues planos generales, y yo era como que me costaba mogollón montar los planos generales en la película y era como, madre mía, pero ¿por qué no me sale montar estos planos generales? Y al final creo que tiene que ver justamente con desde dónde acompañamos a los personajes, ¿no? Y que de repente, pues, por ejemplo, el inicio de la película, empezar con el plano general del paisaje, con el coche, con el no sé qué, no sé cuántos, pues es muy diferente a si tú de repente ya empiezas con los personajes y poco a poco vas descubriendo, ¿no? O sea, no es lo mismo como decir, venga, aquí te planteo la situación y como espectador te voy introduciendo en esa situación, que entrar en la situación desde los personajes y desde ahí ir descubriendo la situación, ¿no? Entonces yo creo que como que también había como este trabajo de estar muy dentro de la familia, de que fuese una narración como muy, muy, muy desde dentro, y esto tiene que ver también de que
O sea, que Carla hace la película, y esto también nos pasaba en Estiu, ¿no? En Estiu 1993, que Carla hace la película desde dentro de la familia. O sea, ella forma parte de la familia. Entonces, estar totalmente dentro también nos lleva a un tipo de narración diferente a la que sería, ¿no? Pues un narrador más omnisciente, en el que igual pueden entrar como más este otro tipo de estructuras un poco más... Sí, mantener un poco, seguir los personajes, la cuestión del thriller, ¿no? De dosificar la información, de que en cierto modo lo genera también un poco como te explica todo, o sea, Y también por una cuestión yo creo que tiene que ver con mantener como un cierto misterio, ¿no? O sea, por ejemplo, la grúa, pues no es lo mismo, por ejemplo, con los niños hablábamos mucho de la grúa, sentirla casi como el monstruo, ¿no? Como típica película casi infantil, de los niños están mirando por la ventana y se acerca el monstruo y el monstruo es grúa, ¿no? Entonces tenía que ver un poco también con eso, de cómo te imaginas el monstruo cuando te lo imaginas en off y cuando te lo imaginas fuera de campo, que cuando ya lo estás enseñando todo, ¿no? Y en general muchas veces tiene que ver con eso, y muchas otras tiene que ver justamente con potenciar qué es lo que emocionalmente le está pasando a cada uno de los personajes en el momento en el que, ¿no? Pues la cuestión de las miradas en el cine, ¿no? O sea, qué es lo que le está pasando a la persona que mira y no tanto qué es lo que le está pasando al que hace, ¿no? No al que actúa, sino que al que observa. Y esta película, por ejemplo, está plagada de esto, ¿no? O sea, siempre son como estas relaciones familiares en las que ponemos el acento en qué es lo que emocionalmente le está pasando a la persona que observa, a la persona que está mirando, y cómo eso afecta, ¿no? Y en este sentido, creo que es importante también mencionar una cosa que nos pasó en el traspaso del guión al rodaje, pero y también del rodaje al montaje, que es que con Carla hablábamos siempre de que después de la película de Estiu, ¿no? Que esta película tenía que ser una película con muchísimo más montaje dentro de esa trepidancia de la que hablábamos. Y evidentemente tiene más montaje, es una película coral, ¿no? Con mucho más montaje interno, pero las dos nos fuimos sorprendiendo en el sentido de que ella, o sea, mientras iban rodando, nos fuimos dando cuenta de que cuando funcionaba mejor era cuando realmente igual no cortábamos tantísimo, sino que realmente la cámara unía mucho a los personajes, ¿no? Que no fuese tanto por montaje, sino que fuese la cámara, ¿no? Que a nivel de tiempo y a nivel de espacio fuese la cámara la que fuese como vinculando. Y esto, bueno, íbamos hablando mucho también a lo largo del proceso de rodaje, y entonces ya estaba planteada la película mucho con estas panorámicas, pero sí que fue algo que lo fuimos como reafirmando mucho a lo largo del rodaje y luego en montaje, que pensábamos en algún momento que igual todo esto se cortaría mucho más, pues no, O sea, nos fuimos dando cuenta de que esa verdad, esto que tenía que respirar, pues funcionaba mucho mejor desde ahí. Y eso es interesante. Decía antes del traspaso de guión a rodaje, porque el guión de Alcarràs lo escribieron junto a Arnau Vilaró con una idea de relevos, ¿no? O sea, siempre era como pasamos, la estructura de la película no tiene la estructura clásica de una película coral, ¿no? En una película coral muchas veces, o sea, en el típico tópico, pues tienes pues una serie de personajes, unas secuencias colectivas, y luego pues cada uno de los personajes, y de repente secuencia de montaje donde la propia secuencia junta a todos los personajes, ¿no? Tenemos una secuencia coral hecha en montaje. Esto en esta película no existe. No tenemos ni una sola secuencia hecha así, ¿no? Lo típico de momentitos, ¿no? De momentitos de cada uno en tal. Sino que realmente todo, el guión estaba escrito de manera que igual tenemos una secuencia coral y de ahí nos quedamos con un personaje, este personaje nos lleva a otro personaje, este personaje nos lleva a otro personaje, este personaje nos lleva a otro personaje, y había un guión muy, muy, muy hilado a través de esos traspasos, ¿no? De estos relevos. ¿Qué pasa? Son las cosas que luego llegas a la sala de montaje y se te caen absolutamente. No empiezan a pues, hacer aguas. Pero sí que era como muy importante mantener esa esencia, ¿no? Entonces, en vez de mantener esta idea de los relevos desde que un personaje nos lleva al otro y el otro al otro y el otro al otro, porque esto nos dejaba demasiado atadas a la estructura original de guión, y sí que hubo momentos en los que, pues por ejemplo, en la primera parte tuvimos que cambiar bastante orden de secuencias y demás, pero sí que lo que buscamos de hacer que siempre estos traspasos, aparte de las panorámicas, ¿no? Que las panorámicas sí que nos hacían como mucho este traspaso de un personaje al otro, como esa idea, también que fuesen como esos traspasos emocionales, ¿no? Que no fuese tanto igual a través de un personaje nos lleva al otro, pero sí como no tanto la secuencia coral colectiva, pero sí que hubiese como un traspaso emocional siempre de un personaje al otro. Y hay una pequeña anécdota como bastante graciosa, que cuando vimos el primer corte de la película, con Carla, pues evidentemente pues un primer corte que duraba casi 4 horas, pues ahí salían mil cosas, lo típico que te pones las manos en la cabeza de madre mía, vamos a encontrar la película, no vamos a encontrar, está todo fatal, no sé qué. Pero hubo algo que fue como muy bonito,
que por un lado dijimos, vale, estamos bien con los personajes, estamos bien con la familia, nos queremos quedar con la familia, y luego nos salió como un gesto que decíamos, la película hace como así. Y al final pues tiene que ver un poco con esta idea de los relevos, de las panorámicas, bueno, simplemente como anécdota. Y una cosa muy curiosa que me has comentado que hiciste también durante el montaje, ya saliendo un poco más a lo que es el trabajo de la película, es que empezaste a escribir un guión y un semanario con Carla de un diario del montaje. Esto básicamente vino porque hubo un momento en el que yo me empecé a sentir como muy un poco farsante, porque llegamos a las clases y nos ponemos a hablar de los procesos y claro, cuando las películas están acabadas, siempre como montadores siempre es como parece que todo esté en su sitio porque estaba pensado así, porque estaba hecho así, que es lo que buscamos, ¿no? Cuando montamos una peli. Y luego también cuando empezamos a explicar a posteriori los procesos de montaje, yo me sentía mucho como que vale, estoy creando un relato del propio proceso que igual no es del todo fiable, no es del todo cierto, más que fiable no es fiel del todo a realmente lo que fue el proceso, pero yo me olvido muy rápidamente porque hice una cosa o porque hice la otra o porque quité esto, quité lo otro, o sea, yo empiezo, de repente cojo y repaso igual un asamble de una película que he montado y digo, madre mía, no me acordaba, pero de nada, o sea, me olvido muy rápido de eso. Entonces, al dar clases y volver a revisar los procesos de montaje, claro, me encontraba que decía, es que si no me acuerdo yo de por qué han sido las cosas, estoy creando un relato que no es certero. Y fue como, vale, pues me apetece en una película realmente ir escribiendo cuáles son las decisiones que vamos tomando a lo largo del proceso de montaje. Y a Carla, pues en su momento le propuse que hiciésemos un diario de montaje con la idea así como de, bueno, algún día pues lo podemos publicar y no sé qué, y que quede ahí como el testimonio de lo que ha sido el proceso de montaje de la película y demás. ¿Qué es lo que pasó? Que Carla llegó a la sala de montaje y Carla generalmente lo pasa muy mal en el montaje. O sea, como es uno de estos directores que, o sea, llega a la sala de montaje y quiere volver a rodar la película entera de arriba abajo. Y empezamos la primera semana ¿no? Era pues la idea era, vale, si nos comprometemos a hacer este diario de montaje, lo que vamos a hacer es cada día reservaremos, yo qué sé, 10 minutos, un cuarto de hora al final de la jornada para escribir un poco sobre lo que ha pasado en esa jornada de trabajo. Y lo hicimos la primera semana. Y a la siguiente semana Carla me dijo, lo siento, yo no puedo hacer esto porque, o sea, me pongo a escribir y es una tortura estar, ¿no? Después de ya toda la jornada sufriendo sobre si vamos a conseguir tener una peli o no, pues ponerme encima a escribir sobre ello es como, no me está sentando bien. Y fue como, vale, pues nada, no sé si fue una semana o fueron 2, pero fue poquito tiempo. Y entonces yo lo que decidí aquí fue, pues en vez de hacerlo cada día, porque hacíamos además jornadas muy largas y era como todo muy duro y demás, dije, bueno, pues los fines de semana, entonces por eso decía, es que voy como una especie de diario semanario, los fines de semana yo me puse como a escribir un poco todo lo que ha ido pasando a lo largo de esa semana para realmente pues ser consciente de cómo había ido el proceso. Y realmente a mí me ha parecido una experiencia súper bonita porque realmente ahora vuelvo a ese diario y veo pues cuáles eran, ¿no? Pues las reflexiones, las dudas, las incertidumbres, el miedo que teníamos en ese momento y no sé, Bueno, va a tener un final feliz porque va a tener un final feliz, exacto, se va a publicar un poquito. Le han propuesto a Carla hacer la editorial de un número de Caimán Cuadernos de Cine y entonces dentro de esta editorial va a haber un pequeñito apartado que incluirá pues un poquito del diario de montaje que hicimos de Alcarrás. Entonces, bueno, pues algo ahí va a haber. Pero a mí me ha parecido un ejercicio súper interesante, como para mí misma. Sí, no, voy a intentar hacerlo en otros proyectos. Sí. Y de hecho, o sea, que me has dejado leer algunos fragmentos, ¿no? O sea, hay cosas interesantes como que dices, ¿no? Hablas un poco como de, por ejemplo, del montador, dices, no instalarse en una posición crítica y pasiva, que yo creo que es uno de los peligros que puede tener un poco el montador, sobre todo cuando ve los brutos, ¿no? De como mensajero de malas noticias, esto no funciona, esto no corta, pero no olvidar que en cierto modo eres un crítico, pero no puedes instalarte simplemente en esa crítica, ¿no? Y cómo superar eso. Sí, o sea, yo siempre pienso que como montadora, o sea, yo intento como colocarme en una cierta dualidad que tiene que ver, por un lado, pues ser, ¿no? Como ser como crítica, pero a la vez también, o igual incluso un poco escéptica en algunos momentos, pero luego también vincularlo con algo de amor, ¿no? Amor al material, amor a la película y de como de mucha pasión, porque si solamente nos instalamos en esto no funciona, pues es esto, ¿no? Puede ser súper peligroso, y si solamente nos instalamos en el otro lado, que es de, qué bonito todo, qué maravilloso, pues vamos a ser unos montadores nefastos, ¿no? Entonces me parece que el equilibrio tiene que ser un poco ahí, ¿no? De ser como muy exigente con lo que no está bien, pero a la vez ser como muy apasionado con lo que sí que está funcionando para poder sacarle, ¿no? Pues el máximo brillo, el máximo partido
sentido y ver realmente cuáles son las virtudes del material y de la película. Y eso sobre todo también acompañando a los directores y directoras. Y yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el caso de Carla, que lo pasa realmente muy mal en la sala de montaje, pues el papel de soporte emocional y de sustento y ¿no? Vamos a lograrlo y vamos a sacar una película aquí, pues es fundamental ese acompanyament. Tenim que estar amb el seu pare una estoneta també. Però jo trobo Passeu aquí una que estona. no. On vas amb una sabata de cada? Així. Jo no volia que canto estava per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida. Que per mi ha perdut la vida. A lo mejor es un buen momento para mostrar algunas de los materiales que has traído, yo creo, ¿no? Un poco para... Esto es, bueno, de manera muy cutre con mis dibujitos, pero es el trabajo que yo me hice después de la lectura del guión definitivo. Esto es antes de rodaje. Y esto básicamente fue un poco porque yo estaba cagada de miedo antes de empezar esta película, porque era una película, pues de repente, una película pues así coral, con, bueno, no sé, con un guión que me parecía súper complejo y tenía como la necesidad de empezar el montaje teniendo como muy claro como la esencia de la película, ¿no? Cómo funcionaba, cómo eran los traspasos entre los personajes, la estructura, cómo funcionaba a nivel coral y luego evidentemente también porque para poder dar notas al guión, tú te puedes leer el guión y vas viendo, pero para poder dar notas así como de montaje un poco más exhaustivas, pues bueno, pues esto a mí me sirvió como para entender pues más la estructura, ¿no? Pues separada por días, luego pues me hago marcas que tiene que ver con cuáles son los personajes que aparecen en cada secuencia, cuál es la localización que aparece. Luego hay cositas pues tipo, pues por ejemplo, estas rayitas quiere decir que esta secuencia y esta secuencia son inseparables, cuando la rayita es más fina es que quizás sí. Bueno, cosas que luego evidentemente llega el montaje y pues se cae todo, pero... pero era un poco como mi manera de familiarizarme con el guión, básicamente. Así como de hacerme una estructura del guión previo a rodaje, yo creo que es la primera vez que lo hacía. Normalmente, o sea, yo trabajo siempre con papeles, pero tiene que ver más con el trabajo de montaje sobre papel. Yo siempre lo que digo es que yo me fío muy, muy, muy poco de mi memoria y de tenerlo todo claro en la cabeza. Entonces necesito ponerme como 800.000 muletas que me ayuden a pues, que las ideas puedan fluir de una manera como más fácil. Durante el rodaje iba tachando las que no se rodaron al final, iba marcando las que ya iba montando y las que faltaba por montar. Esto es la sala de montaje que tuvimos en Roma. Como veis, un espacio negro, claustrofóbico. Encima, cuando llevábamos 2 semanas, había una persiana que daba a un patio de luces oscuro, pero la persiana se quedó trabada abajo de todo, con lo que no podíamos ni siquiera abrir la persiana. Así que fue todo muy amable. Esto ya es el trabajo de montaje sobre papel que aquí ya hacemos con las capturas del rodaje, ¿no? O sea, aquí ya es, bueno, pues básicamente lo que hacemos es un poco, bueno, los que conozcáis un poco la técnica de Walter March, pues ya lo tendréis como bastante familiarizado. Yo evidentemente no hago la técnica de Walter March ni mucho menos, pero es como una especie de sucedáneo marca blanca. Entonces básicamente es como imprimir una captura de cada plano, o si los planos tienen mucho montaje interno, pues varias, y ponernos, bueno, pues el primero es como en orden de, ¿no? Al principio empezamos con el orden de guión y a partir de que tenemos ya el primer asamble, pues es como este espacio que nos sirve para ir trabajando la estructura e ir pensando el montaje de manera más visual. Sobre todo, o sea, por ejemplo, en esta película fue súper importante justamente por la cantidad de tramas y personajes y las cuestiones relativas, ¿no? A los cambios de estructura que tuvimos que hacer y sobre todo un poco lo mismo, ¿no? O sea, a mí tener toda la película en la cabeza me cuesta un montón, o sea, me bloqueo. Si yo tengo que pensar en abstracto en la estructura de la película, me bloquea un montón. O viendo un timeline también, porque, o sea, viendo el timeline, a mí para trabajar cosas más pequeñitas y cosas concretas, fantástico, pero para pensar el global de la estructura, un timeline me parece que visualmente no ayuda mucho, ¿no? O sea, si tenéis la idea del timeline en la cabeza, ¿qué vemos en el timeline? Bueno, sí, pistas, cortes, pero a mí visualmente no me ayuda. Puedes poner códigos de colores, que a veces luego yo códigos de colores salen secuencias. Yo me pongo todo, códigos de colores, Sí. o sea, Un poco me pongo generalmente de todo. que sea más colorido. Sí, pero no sé, no me siento muy ágil ahí.
Y en cambio aquí es como una manera que es, no sé, que a mí es como muy bonita de, ¿no? Pues la mirada puede vagar desde el principio al final de la película y normalmente lo que hacemos es, ¿no? Pues hacemos un visionado, yo qué sé, pues hemos montado el asamble, ¿no? Hacemos un visionado y tras el visionado nos ponemos enfrente a estos paneles y delante de estos paneles pues pensamos, ¿no? Ah, vale, pues este momento o este otro, o esto no sé qué, o esto aquí ha pasado tal. Y automáticamente tu mirada puede ir de un lugar al otro y relacionas cosas que igual no relacionarías, ¿no? O sea, lo que decía antes de poner muletas es como una manera de unir cosas de manera como igual casi medio azarosa, ¿no? O sea, de poder que pueda entrar como un poco el azar dentro de... O sea, no es azar, porque al final eres tú la que miras de un lugar a otro y dices, ah, uy, esto podría ser... Bueno, tú o la directora o lo que sea. Pero igual sí que a veces de repente en la línea de arriba y en la línea de abajo encajan dos imágenes que dices, ostras, lo relaciono de una manera que igual no se me hubiese ocurrido relacionar, ¿no? Y el mosaico, o sea, esto es un mosaico que lo vas cambiando y Claro, o sea, en cada corte lo vamos, o sea, a medida que vamos haciendo como ciertos cambios o que cosas se van cayendo, lo vamos moviendo. ¿reproduces el mosaico después de que cambias el corte o haces un nuevo corte en el mosaico y luego lo Las dos reproduces? cosas. Las dos cosas. O sea, claro, también, evidentemente, ¿no? Pues hacemos, por ejemplo, el asamble, ¿no? Pues esto es el asamble. Pues vemos el asamble y empezamos a pensar, vale, pues toda la primera parte de la película no acaba de funcionar por bla, bla, bla. Entonces es mucho más, para pensar estructura, es mucho más fácil coger aquí y decir pu, ¿no? Cambias y igual solamente al cambiarlo aquí ya empiezas a ver que la idea que has tenido no va a funcionar porque se te queda esta secuencia colgada o porque esto no puede ir detrás del otro porque a nivel de información pues tiene que ir después o... ¿no? Mil cosas que puedes ya detectar aquí, ¿no? Sobre el papel. Entonces, una vez estableces una estructura que dices, ah, venga, con esta me siento a gusto y creemos que puede funcionar, pues ya te vas al Avid y te pones a trabajar y pues igual te estás un mes trabajando en el Avid sin tocar esto, ¿no? Ya. O igual, ¿no? Pues te vas encontrando y vas viendo, vas cambiando. Y luego lo que también es como bastante importante es que todo lo que se va cayendo, generalmente lo tenemos como en otro lugar que son como los descartes, ¿no? Que yo esto, por ejemplo, los descartes, me gusta tenerlos, o sea, tanto en imagen como, por ejemplo, yo tengo siempre una secuencia de descartes en el proyecto. Y entonces es un lugar en el que, yo qué sé, pues igual te encuentras con algún problema o con algo que no acaba de funcionar y es como un lugar de decir, vamos a revisar los descartes. Entonces vas pasando y a veces encuentras algo para eso o a veces de repente te encuentras con algo para otro momento que igual no habías pensado y que... O sea, es esto, ¿no? Como poner, que puedan aparecer como algunos elementos de manera un poco más casual. Y luego, por ejemplo, Carla lo que hacía mucho era tenía todos los descartes en una mesita y mientras yo qué sé, pues venga, yo me pongo a montar una secuencia que pues de estas así un poco más laboriosa, pues ella igual se iba repisando pues lo que estaba afuera, entonces de repente pues ahí igual tenía ahí como una idea o se le ocurría algo, o decía, ay, pues este plano que al final lo quitamos, ¿por qué no lo recuperamos para...? No sé, pues es como una manera de mantener como el pensamiento, las ideas de montaje más vivas. Sí, salir un poco de la pantalla, que siempre es bueno. Ah, bueno, eso, Claro. por supuesto. O sea, yo para mí pensar tocando estas imágenes de pie y fuera de una pantalla de ordenador me parece 1000 veces más fértil que muchas veces delante del propio ordenador. Totalmente. O sea, para mí se activa como el tacto, ¿no? El contacto con algo, el ponerme de pie o sentarme en el suelo, tocar, o sea, no sé. A mí me ayuda mucho. Y aquí básicamente lo que hay es pues lo que está tachado en rojo son secuencias que se cayeron del montaje y todo lo que está en amarillo son secuencias que se fueron como moviendo de lugar. Y en la secuencia que entonces que vamos a ver que al final decidiste eliminar, ¿cuál es la historia Sí. antes? Pues la secuencia que vamos a ver es una secuencia que estuvo, pues bueno, es la típica secuencia que a veces pasa, ¿no? En los procesos de montaje que no acaba de encontrar su lugar, ¿no? Y estuvo a lo largo de todo el proceso de montaje bailando de un lugar para otro y allá donde la poníamos, o sea, nos gustaba mucho la secuencia, queríamos mantenerla, pero allá donde la poníamos era como que no, o sea, nos paraba totalmente, de repente se iba como a otro lugar, no nos cortaba pues justamente lo que decía antes, ¿no? Como de los flujos emocionales de un personaje al otro. También estaba como en la segunda parte de la película donde ya estábamos con toda la familia como un poco más desconectada unos con otros y básicamente, ¿no? Pues un poco para Carla era como muy importante mantener esta secuencia porque era una secuencia pues un poco, ¿no? Pues Carla estaba muy obsesionada con que no había belleza en la película, ¿no? Que faltaban como planos, ¿no? Pues esta luz de atardecer, con este brisa de viento, con, ¿no? Estos campos. Y entonces le costó como mucho renunciar a esta secuencia. También tenía como esta cosa como un poco más poética, ¿no? Los rostros. Pero realmente no encontrábamos el lugar y como Carla es muy tozuda,
pues creo que estuvo bailando de un lugar a otro hasta, no sé, la última semana de montaje, ¿no? Que era como de, bueno, pero vamos a intentar y así lo ponemos aquí, y vamos a intentar y lo ponemos allá. Y estuvimos, bueno, pues intentando y al final pues se cayó. Y esto tiene que ver también bastante con que el propio personaje, o sea, la vaca Margarita era un personaje en la película, pero que poco a poco se fue como cayendo el propio personaje de la vaca también. O sea, al final la vaca aparece un poquito por allá, pero no tiene, o sea, tiene como un momento súper bonito al final de todo, cuando el padrí se la encuentra debajo de la higuera, ¿no? Y hay como algunos momentos muy bonitos, pero realmente estaba al principio, o sea, era como un personaje, ¿no? Como ese, el animal de la familia que realmente observa un poco todo lo que está sucediendo, y cuando en el momento que la familia se rompía, la vaca se perdía y al final de todo pues se recuperaba la vaca, o sea que tenía como un poco esta función y realmente fue cayendo y bueno, también parecía como bonito pues darle un poquito de vida a la vaca Margarita, que de hecho el cuidador de la vaca me quería matar cuando estábamos en la película porque había estado todo el rodaje cuidando a la vaca y... De hecho, la vaca se escapó también durante el rodaje, o sea, se perdió de verdad, la acabaron encontrando, o sea, hubo como toda una historia con la vaca Margarita y luego me dijeron, encima la has quitado de montaje, y como, bueno, pues... Si la portada del cartel viene de esta secuencia, o sea, que está, al final está. Al final está, sí. Sí, son estas cosas bastante curiosas, ¿no? Que sí, es la vaca Margarita, ahí, sí. Yo te quería preguntar un poco por el cronograma, cómo habían trabajado, si habían tenido parones para poder dar un descanso, ver el corte de nuevo, poder tomar, o sea, cómo había trabajado eso. Y de ahí quería saber un poco sobre visionajes. Si hicieron visionajes, con quiénes o cómo los planificaron, en qué momento, en qué corte. Igual no me acuerdo el 100% del cronograma, pero en general, más o menos. Vale, pues la película, o sea, la parte de lo que he explicado antes, ¿no? De, pues esto, versiones de guión, la semana de lectura de guión está como súper intensa, tal, bla, bla, bla. El rodaje fueron 2 meses de rodaje, entonces, pues yo durante esos 2 meses, pues estuve pues montando a distancia, ¿no? Preparando como todo el ensamble, como que realmente era una película que tenía bastante material, o sea, yo no iba 100% al día de rodaje, o sea, sino que fueron como los 2 meses, yo creo que para tener un ensamble, creo que pedí una semana y media más o un par de semanas más, y de ahí descansamos nada, muy poquito para que Carla pudiese descansar un poquito por rodaje y yo también, porque de ahí nos fuimos a montar a Roma. O sea, la película se estaba rodando en Lleida, yo estaba trabajando en Barcelona y luego nos fuimos a Roma. Es una cosa totalmente absurda porque de repente Carla y yo montando en Roma solas, producción pagando alojamiento, dietas, o sea, todo bueno, es absurdo, pero son esas cosas de las coproducciones. Y entonces en Roma estuvimos 3 meses, en la que el primer día de llegar a Roma lo que hicimos fue ver el ensamble. Lo vimos nosotras 2 solas y a partir de ahí estuvimos trabajando en un primer corte que creo que igual tardamos, si no me acuerdo mal, igual 2 meses o 2 meses y pico en tener como un primer corte, que este corte ya se lo enseñamos a la productora ejecutiva. A partir de aquí estuvimos un poquito más en Roma, pero en Roma llegamos a estar como unos 3 meses y aquí ya empezamos a tener como mucha necesidad de enseñar realmente la película a nuestra gente afín, ¿sí? Porque ya llevábamos como muchas semanas trabajando solas, viendo la película solo nosotras dos, con todos los miedos, las incertidumbres de lo que estaba hablando antes, ¿no? Que fue un proceso de montaje muy duro en el que pues había muchas dudas realmente de si íbamos a encontrar la película que queríamos, si estaba en los brutos, si estaba en el material, si se conseguiría tener, ¿no? Como esa vida que tenía que tener, si conseguiríamos que no se notasen como las rigideces que sentíamos que a veces había, o sea, fue para nosotras de repente abrir y poder tener como a nuestros allegados y nuestros afines y poder enseñar la película, era como muy importante. Entonces llegó un momento en el que nos teníamos que quedar más en Roma, pero al final Carla dijo, mira, necesito volver a Barcelona porque es que necesito poder compartir, ¿no? El proceso con la gente con la que generalmente compartimos. Entonces esto, al cabo de 3 meses fuimos a Barcelona, creo que paramos, no sé, 4 días o así como por respirar un poco por Roma, porque la verdad que Roma fue muy duro. Fue un proceso, pues esto, de estar las 2 solas, 10, 12 horas en la sala de montaje, salíamos, nos íbamos a tomar un vino, nosotras 2 solas, fue como bastante intenso. Y entonces seguimos montando y aquí sí que nada más llegar a Barcelona lo que hicimos fue hacer un visionado creo que en ese visionado estuvieron Marcoll, Valentina Viso, Meritxell Culell, Ginesta Guindal y se me dejó alguien, me sabe mal, pero creo que eran como esas que son como amigas, directoras, gente como afín, con quien tenemos como una confianza y con quien solemos compartir como los procesos.
y evidentemente pues compartir la película ahí nos dio como bastante tranquilidad porque quedaba muchísimo trabajo por hacer, pero de repente, ¿no? Pues bueno, pues hay como ese calor de la gente allegada que, ¿no? Te da como esos ánimos y, ¿no? Y te hace como ver que realmente, ¿no? Pues igual pues que hay como una potencialidad y un trabajo bien hecho ahí, ¿no? Aunque quedaba mucho trabajo. Entonces luego, o sea, nosotras siempre vamos haciendo visionados con gente afín. Luego está pues todo el colectivo de Cinema en Curso, Cine en Curso, que es un proyecto que sé que también aquí en Madrid existe, que es de Carla, había formado parte de este proyecto y bueno, Meritxell Culey, por ejemplo, directora, también forma parte del proyecto, entonces es como gente del colectivo de Cine en Curso, pues siempre forman parte un poco de nuestros visionados, no sé, y otros, pues no sé, Clara Roquet también había venido algún visionado, entonces o sea, para mí la manera de hacer visionados prácticamente siempre, bueno, Arnau Vilaró, ¿no? Que es el co-guionista, o sea, bueno, hay como toda una serie de gente que suele aparecer en estos visionados. Entonces, para mí lo importante siempre es, ¿no? En el momento en el que tú tienes todavía muchas cosas por hacer, trabajas, en el momento en el que estás ahí como un poco medio perdido de decir, ostras, ya no tengo del todo claro si por aquí vamos bien, si por allá. Entonces, no, pues es como hacer un visionado ahí que te dé como todas las ideas y la energía para seguir trabajando. Y los visionados para mí siempre, la importancia no es, pues yo haría esto, pues yo haría lo otro, ¿no? Que eso me parece como que es bastante nefasto cuando en un visionado te dicen esto, sino que es realmente ver, ¿no? Pues qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando. Cuando varias personas apuntan a algo, no quiere decir igual que el problema esté ahí, sino que igual es trabajar cómo llegamos hasta ese punto. O sea, bueno, tener un poco como esta psicología de cómo leer los visionados, no sé, para mí es como súper importante siempre, y también cómo nosotras vemos las películas durante un visionado, ¿no? Porque es muy diferente cuando hacemos un play nosotras, cuando decimos, venga, vamos a ver la peli y estamos nosotras solas en la sala, a cuando de repente añades a alguien en la sala, de repente hay como, ¿no? Otra presencia y de repente lo ves todo totalmente diferente, ¿no? Y hay algo que de repente te crispa y dices, madre mía, no, esto no está funcionando o esto no está bien o aquí me da un poquito de vergüencita ajena como está o aquí tal. Entonces es como un termómetro, ¿no? De realmente ver mucho cómo están funcionando, o sea, o cómo estás viviendo como los diferentes momentos. Entonces, a partir de aquí, fuimos haciendo visionados, no te sé decir ahora con qué frecuencia. Yo creo que pausas no hicimos. En Navidades queríamos hacer unas pausas, esto había empezado en julio. En julio empezó el rodaje. Y en Navidades queríamos hacer un poco de pausa. Justo antes de Navidades creo que hicimos un visionado multitudinario en un cine, cosa que dijimos nunca más lo vamos a hacer. Que entonces ahí vinieron, pues esto, producción, amigos de producción, productores de aquí, de allá, de no sé qué, no sé cuántos, y fue como bastante horrible porque, bueno, es como de demasiadas voces opinando ahí que a veces es interesante, pero también te puede dislocar un poco. Y entonces en Navidades queríamos parar, pero justamente allí fue cuando nos dijeron que cogían en Berlinale. Y entonces no pudimos parar. Nos tuvimos que poner a montar ahí como a saco para poder acabar la película y Carla cogió COVID. Entonces tuvimos que cerrar la película a distancia. Además era como no teníamos posibilidad de remoto bien, le tuvieron que llevar un ordenador a Carla para yo poderle pasar las secuencias de los bins de Avid, entonces ella poder abrirlo, poder comunicarnos así, porque bueno, era como todo un poco complicado, pero... Te quería hacer una pregunta que, como dijiste que no había improvisación casi, quería saber cómo fue el trabajo de editar los niños, más que otra cosa, porque me imagino que los niños se cansan o... Vale, bueno, matizo un poco, que no es que no, o sea, no es que no hubiese improvisación, o sea, sí que había improvisación, pero muchas veces la sensación es de que toda la película está improvisada y es como, no, es una película súper escrita, pero sí que hay como, ¿no? Pues lo que os decía, por ejemplo, en La Higuera, pues de repente era como, vale, tienes esta línea de texto y sí que hay como un poco de improvisación y, por ejemplo, exacto, en los niños hay más improvisación, ¿no? O sea, pero depende de la secuencia, es lo que os decía, había dos tipologías de secuencia. Algunas en las que había como más improvisación, o sea, por ejemplo, hay momentos que los niños, pues venga, el momento que destrozan el huerto del vecino, pues allí pues claramente es decir, bueno, pues os ponéis a jugar, vais gritando algunas frases y vais haciendo esto. Y Carla, que esto por ejemplo ya lo había trabajado mucho en Istiu, Carla trabaja mucho dando directrices en directo. Hoy está muy caliente el juguete. Claro. A nivel de sonido, luego es un pollo tremendo porque está la voz de Carla todo el rato, pero trabaja mucho así, tanto a nivel de ritmo, como a nivel de diálogo, como a nivel de acciones.
O sea, ella trabaja mucho hablando encima, ¿no? Y eso es algo que lo tienen como muy pactado con Eva Baliño, que es la sonidista, porque claro, te está como jodiendo las tomas de sonido muchas veces, pero bueno, es como su manera también de trabajar muchas veces los ritmos, con los niños, por ejemplo, ella les va soltando muchas veces las frases de lo que tienen que decir, porque es esto, los niños igual no se acuerdan. Y entonces con los niños, lo mismo que antes, ¿no? Había como esta doble tipología de secuencia, algunas que sí que eran como un poco más pautadas, o sea, por ejemplo, igual con Iris, ¿no? Pues había como mucho más trabajo que igual pues de repente con Pau y Pera, ¿no? Porque tiene un papel como mucho más importante. Entonces, pues de repente, pues igual con Iris sí que había como secuencias en las que Iris, ¿no? Se acababa como, o Carla le iba lanzando, pero igual sí que había como un trabajo como un poco más exhaustivo a nivel de puesta en escena y de diálogos, y en las secuencias estas así como un poco más caóticas, pues sí que era como mucho más improvisado, ¿no? Sobre todo con los niños. Entonces, a nivel de montaje propiamente, había, por un lado, o sea, como siempre, buscar esa cosa como energética y caótica, pero luego había como dos cosas que solían pasar. O sea, con Iris, por ejemplo, yo una de las cosas que detecté bastante es Iris, yo no la conocí porque yo no fui a rodaje, la conocía como a posteriori, pero es como la típica niña sobresaliente, ¿no? O sea, súper simpática, súper inteligente, que todo lo hace súper bien y demás. Y entonces yo lo que detectaba en los materiales es que lo sabía. Entonces, para mí, el punto de cómo trabajarla a ella era intentar coger los momentos en los que ella no es consciente de que lo está haciendo todo bien. Intentar coger los momentos en los que no es consciente de que es muy mona y de que cae súper bien y de que soy la más cookie del mundo. Que es verdad, esto pasa a veces con los niños, ¿no? Es de, ay, estoy aquí, qué mona que soy. Pues era como, vale, cuando hace demasiadas monerías, fuera. Cuando está demasiado guay, fuera, ¿no? O sea, como un poco trabajarla como un poco desde aquí. Y luego, por ejemplo, con Pau y con Pera, pues era un poco todo lo contrario. Pau y Pera les costaba un montón estar concentrados. Entonces era pues un poco pues los momentos en los que se olvidaban de la cámara, se olvidaban de que había un equipo allí y realmente entraban al juego, pues era como ahí rascar a muerte como esos momentos. Y al final yo creo que un poco con todos los personajes era como ir detectando, al no ser actores profesionales, era ir detectando un poco cuáles eran las virtudes de cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya no son niños, que son los adolescentes, pero Mariona, por ejemplo, era un personaje que funcionaba muy bien en el silencio. O sea, Mariona era mirada. Entonces esto fue algo que lo fuimos trabajando desde el montaje, o sea, evidentemente está en la película, lo he dicho antes, ¿no? Es como esta especie de alter ego de dirección, que es la persona que observa un poco a toda la familia, pero sí que Mariona, por ejemplo, tenía muchísimas más líneas de diálogo y las fuimos quitando, porque era un personaje que funcionaba muy bien en las miradas, funcionaba muy bien en como coger conciencia de qué es lo que está pasando, pero cuando hablaban no funcionaba tan bien. Entonces, claro que tiene diálogo, pero le quitamos bastantes líneas de diálogo. En cambio, por ejemplo, pues, no sé, pues Roger funcionaba muy bien, ¿no? A nivel energético en muchos de los momentos. O el Padrí, de repente, era un personaje que era muy, muy rígido. Entonces, siempre la directriz en montaje era, vale, vamos a intentar ablandarlo al máximo. Porque era todo el rato muy tenso. Entonces era como, pues todo el rato, cada vez que lo vemos tenso, fuera. Entonces vamos a intentar como buscar esos momentos que tenga como mirada más dulce, que tenga como algo más melancólico, ¿no? O sea, como trabajarlo desde ahí. O yo qué sé, Dulos, por ejemplo, estaba siempre muy arriba, muy histriónica. Pues, y eso fue algo que yo, por ejemplo, en la sala de montaje, porque es muy guay en la sala de montaje, porque podemos ver el material durante el rodaje con calma, ¿no? En rodaje van a tope y ruedan y no tienen tiempo de revisar casi nada. Ana Pfaff, AMAC, montadora. Es como un poco, yo considero que es como mi trabajo, ¿no? Durante rodaje, o sea, poder ver el material con calma y poder sacar conclusiones y poder esas conclusiones transmitirlas a rodaje. Entonces, pues por ejemplo, yo con Duleos fui viendo que estaba todo el rato muy arriba, pero nada, a la semana ya veía que Carla todo el rato la iba bajando. Entonces era como, vale, mis intuiciones de que está muy arriba es lo mismo que está haciendo Carla, ¿no? Entonces ya ves que dices, vale, pues vamos por la misma línea, ¿no? Entonces con Dulos era siempre bajarla. Quimet se tocaba la cara todo el rato, entonces era, vale, cuando se toca la cara fuera o dejarlo solamente en algún momento, pero, o sea, es como tic de actor de estoy preocupado, me toco la cara, pues era todo el rato así, ¿no? Entonces era como ir detectando un poco cuáles eran las virtudes y los defectos de cada uno de los personajes y a partir de ahí como irlos construyendo y Desmontando. Charla que se celebró en el pequeño Cine Estudio de Madrid el pasado 31 de mayo de 2025 con Ana Pfaff de ACMAC en torno al montaje de la película Alcarràs de Carla Simón. Los podcasts de AMAE.